Podemos entender el fenómeno de la globalización como el conjunto de enlaces multidireccionales que transforman nuestra existencia y nuestro modo de entender el mundo. Conlleva el surgimiento de nuevas tecnologías y la apertura de una era digital, en donde el discurso de la interacción humana puede mutar desde diferentes planos. Este universo afecta no solo a los ciudadanos de a pie. Indirectamente, los estados se ven acorralados ante ciertas medidas que emergen a partir de la globalización como una cadena. Arrastra todos los factores y de acuerdo al engranaje entre sus personajes y escenarios da una fusión constante. La tensión entre la delimitación territorial del Estado-Nación y la dinámica transterritorial del capital recorre toda la historia moderna. El Estado-Nación es una forma particular de dominación política con explícito referente territorial. De acuerdo a una conceptualización de raigambre weberiana, el Estado moderno es la unidad suprema de decisión respecto de la población de un territorio. Desde perspectivas tan variadas como el iusnaturalismo y el marxismo, esta unidad suprema de decisión es cualificada por finalidades específicas: la búsqueda del bien o la felicidad común, la dominación de la clase, la grandeza nacional u otras. Persiste en todas las conceptualizaciones, sin embargo, una equívoca referencia a la demarcación territorial del poder estatal. Por el contrario, desde sus orígenes en las ciudades renacentistas del norte de Italia, el capitalismo desplegó un extraordinario dinamismo territorial, que después de más de 5 siglos los ha llevado a convertirse en el régimen de organización económica y social dominante en el globo. Las fronteras territoriales esenciales para la existencia y funcionamiento del Estado-Nación son contingencias que el capital respeta o no es función de su propia dinámica expansiva. La exposición que sigue indaga solamente algunos aspectos de la articulación entre el Estado y el capitalismo en nuestros días. Se presenta en primer lugar un panorama resumido de las modalidades de esa articulación en momentos anteriores al cual, en distintas épocas, existieron modalidades variadas de articulación entre el Estado y la expansión del capital. La diferenciación entre gobiernos y empresas de negocios ha variado a lo largo del tiempo, incluyendo momentos de simbiosis entre unos y otros. Contextualizar históricamente el asunto mejora la comprensión de sus manifestaciones presentes. La segunda sesión presta atención a los aspectos de la globalización contemporánea de mayor pertinencia para nuestro asunto, sin perjuicio de impulso adquirido por la proyección global del capital. Los mercados nacionales conservan mucha importancia en los procesos de acumulación, sobre todo en las económicas más desarrolladas. En la tercera parte se presta atención al impacto de la globalización en la organización y las funciones del Estado desde una doble perspectiva: el acotamiento de la autonomía estatal como efecto de las crecientes interconexiones e interdependencia de los actores y la funcionalidad de ciertas decisiones adoptadas por el Estado para dar mayor impulso a la globalización. Finalmente, en la cuarta parte, se ensaya una lectura más conceptual de los argumentos planteados en las sesiones anteriores. Bueno, el proceso de globalización ha atravesado distintas etapas a lo largo de la historia. Sus inicios se dieron en un determinado contexto y las necesidades de aquella época eran distintas a las de ahora. Hablar entonces de un proceso más acelerado e intenso en la actualidad sería de alguna forma desvirtuar todo el proceso previo, pues las necesidades de una sociedad varían con el tiempo y son independientes y toman un papel dominante en dicho proceso. Entonces, la intensidad que ocupan ciertos cambios sociales serán medidos dependiendo dicha coyuntura, ¿no? Sea cual sea la línea temporal en la que esté. Entonces, creo que todos tienen ciertas aceleraciones e intensidades, pero depende mucho de la sociedad y las necesidades del momento. Bueno, yo considero que este nuevo orden mundial ya está establecido y se ha consolidado gracias al sistema en el que se ha desarrollado.
es decir, el sistema neoliberal con su libre mercado y todo eso que tiene, el desarrollo raudo de todos los aspectos que engloba una sociedad, como la cultura, la tecnología, la ciencia y demás, ha permitido que la interdependencia de los países promueva tratados, alianzas y de alguna forma traer con eso muchas mejoras económicas para los distintos países, ¿no? A través de una serie de transformaciones, tanto sociales, económicas y políticas, que si bien a mi parecer no es un sistema perfecto, es el que mejor ha desarrollado esta característica, ¿no? De, como lo dije, ¿no? Interdependencia. ¿Cuál es el papel que tiene la comunicación en esto? Yo creo que es uno primordial, importante, porque vivimos en una era tecnológica, netamente tecnológica, o sea, no hay punto de discusión en eso, ¿no? Y esto ha permitido que, que los ciudadanos estén más al tanto de lo que pasa en su sociedad, ¿no? Que ya no se propague la ignorancia, sino que se fomente la participación y el conocimiento de lo que pasa cotidianamente en un sistema, en un país, en una ciudad, en lo que sea, que cualquier comunidad a la que queramos referirnos, ¿no? Respecto a la privacidad, considero que donde más se ha perdido, entre comillas, es en el lado personal. Las redes sociales que han emergido con mucha fuerza y que cada vez tienen más seguidores y que cada vez aparecen más de diferente tipo, con diferente utilidad, te piden algo a cambio para utilizar sus plataformas gratuitas. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, por ahí también Tinder, te piden información, te piden datos. ¿Cómo trabajan esos datos? Es la manera en que un usuario informado debe investigar. Nos ponen una pestaña donde nos piden aceptar los términos y condiciones de uso. Muy poca gente los lee realmente, y de esa poca gente quienes los leen, menos todavía entienden qué es lo que están dando a cambio. Tú estás cediendo los derechos sobre la información que publicas dentro de las redes sociales y estás cediendo tus datos. Varias de las empresas que tienen redes sociales activas y masivas no están invadiendo tu privacidad de manera directa, ¿no? Yo soy perico de los palotes, ¿qué le interesa al universo mi vida? No funciona así. Los algoritmos de las redes sociales lo que hacen es poner una gran masa de datos que son nuestros datos, los segmentan, los empaquetan y los venden, porque varias de estas empresas son empresas de publicidad, no necesariamente de tecnología. Son rentables gracias a que obtienen ingresos publicitarios. Entonces uno no sabe por qué. Ayer estuve hablando con alguien por el chat de que quería viajar a Cusco, de que quería viajar a Miami, y me empiezan a aparecer propaganda sobre agencias de viajes, hoteles. Es por eso, de esa manera se maneja, ¿no? Los algoritmos están controlando cada minuto todo tu contenido, tus intereses, tus gustos. Respecto a los medios de comunicación, no hay mucha privacidad porque los medios de comunicación son esencialmente públicos y continúan emitiendo mensajes. ¿Dónde ha cambiado? Es en el intercambio de información. Tú puedes tener feedback casi de inmediato de los contenidos que publicas, pero eso no tiene que ver con la privacidad, solo si decides ocultarlos, porque puede ser que no vayan con el lineamiento de tu medio.
Tu pregunta la puedo responder en dos sentidos: cómo la comunicación ha aportado a la globalización de los mensajes y cómo la globalización a su vez ha aportado a difundir más los mensajes que se quieren comunicar. La raíz en ambos casos es el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico se ha dado de una manera tan rápida, tan rápido, de una manera tan hasta cierto punto brutal, que ha permitido que muchos de los mensajes que antes llegaban a cierto grupo de personas ahora se expandan. En el caso de los medios de comunicación, por ejemplo, hay medios de comunicación que se dirigían a personas de habla inglesa y luego han expandido su mercado hacia personas de habla hispana. Esto sucede porque el desarrollo de Internet te quiebra las fronteras geográficas y te pone más bien, de cierta manera, fronteras idiomáticas, que no son totalmente infranqueables porque hay softwares que te permiten hacer traducciones de manera muy rápida, en tiempo real, y te permiten llegar a contenidos informativos. Los medios de comunicación están cambiando constantemente. El mundo en general, lo que llamábamos hasta hace algunos años aldea global, también está cambiando constantemente. Tal vez la base de este cambio, que como decía al inicio es la tecnología, ha ocasionado que las personas cambien sus hábitos de consumo. En el caso de informaciones, que las personas utilicen más dispositivos para estar conectados. Esta globalización te da mayor acceso a información, pero a la vez te obliga a volverte un experto en selección. Antes hablábamos de escasez de información y ahora hablamos de infoxicación, que es exceso de información.